Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer. Yo soy Fernando Chapi Martínez y los saludo, independientemente del medio por el cual me estén escuchando, sea en Radio Arequipa Internacional FM, o quizá en Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, o en Radio Imperial 299.5 de Lima Sur. Por supuesto, también podría ser a través de edenex.es, la radio del misterio, o en Misterio Infinito Perú en YouTube. Independientemente, como digo, del medio, muchas gracias, un fuerte abrazo y pues empezamos con esta edición de Misterios al Anochecer. Estoy grabando esto iniciando las primeras horas de la madrugada del martes 9 de abril de 2024. El día de ayer, 8 de abril, pasaron muchas cosas, ¿no? Son días movidos en muchos aspectos, en el aspecto diplomático, internacional, como estas cosas que han habido entre México y Ecuador, o también, bueno, las guerras que están activas todavía en nuestro mundo, como Rusia y Ucrania, o lo que está ocurriendo, lo que está realizando Israel, con las excusas que sean, pero igual, bueno, son cuestiones que ya, ¿para qué tratarlas? Lamentablemente nos llegan todos los días nuevas noticias nada alentadoras de lo que está pasando entre Israel, ni siquiera puedo decir entre Israel y Palestina, ¿no? Porque no es una guerra entre dos estados, sino que Israel pues está haciendo una serie de asuntos en la franja de Gaza con la excusa de que pues ahí está la organización Hamas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que están pasando estas cosas. El ambiente en el mundo pues siempre da para noticias que lamentablemente las que tienen más rebote suelen ser las negativas, las angustiantes, pero también ha habido otras dos cosas, ¿no? 8 de abril, el eclipse solar cuyo punto de totalidad ha estado en el subcontinente norteamericano, principalmente en zonas como Mazatlán en México, de donde han sido difundidas imágenes muy pero que muy buenas, y también videos, y también la reacción de la gente, ¿no? Gente que incluso ha llegado hasta llorar de la emoción al ver este espectáculo celeste, ¿no? O también otros que pues lo veían con emoción también, pero con una emoción de otro tipo, con temor, ¿no? Despertándose viejos fantasmas que han perseguido a la humanidad desde su inicio, ¿no? Cuando quizá nuestros más remotos ancestros veían con sorpresa cómo el sol parecía volverse un disco oscuro por el eclipse, y quizá rompían en llanto, se escondían asustados y empezaban también a darle algún tipo de significado, simbolismo negativo, ¿no? Como que ¿qué pasó? Se apagó el astro rey. O quizás si lo veían como un dios al sol, decían es que Dios nos está abandonando, y de ahí empezaban a hacer todo tipo de presagios, de augurios, ¿no? Y en realidad no hemos cambiado tanto. Hasta ahora hay mucha gente que ve desde el punto de vista de la superstición o incluso hasta de la conspiración, como si el eclipse pues fuese ya sea de sol o de luna, cuando la luna se pone como roja, ¿no? En determinadas condiciones, pues signo de algo negativo que va a ocurrir. Y bueno, muy aparte del tema de las fotografías y de todo, como digo, que vienen principalmente del subcontinente norteamericano, pero también se ha visto pues sobre el pleno océano Atlántico y en una franjita muy chiquita, ya casi al final del atardecer de, por ejemplo, dicen la Comunidad Autónoma de Galicia en España, y bueno, las Islas Canarias, que también pertenecen a ese mismo país, aunque están, bueno, en realidad perteneciendo a la Macaronesia en África, ¿no? Pero bueno, principalmente el subcontinente norteamericano, y justamente despertaba sospechas, despertaba temores,
muchas cosas más, el asunto de que ha vuelto a operar el colisionador de hadrones, ¿no? O sea, el CERN, en Europa, y justamente han decidido que la fecha de la puesta en marcha sea el 8 de abril, el día de ayer, y justo cuando está dándose este eclipse, ¿no? Entonces, pues da que pensar, porque es un lugar que desde que inició sus operaciones ha causado bastante desconfianza, más aún cuando se supo que tenían por ahí en la entrada pues esta imagen de la diosa Kali, ¿no? De ahí del hinduismo, y no porque fueran hinduistas, sino justamente porque es una diosa que tiene distintos significados, pero dentro de ellos, y simplificando mucho, también estaría el asunto de la destrucción, del caos, ¿no? Entonces decían, ¿qué nos están queriendo decir mediante este simbolismo? Quizá que pues se habla de la partícula de Dios, se habla de manejar y manipular energías y fuerzas que en el fondo no las conocemos prácticamente nada, y los propios científicos no las terminan de conocer tampoco del todo. Entonces sería como el ser humano nuevamente jugando con fuego, en este caso creyéndose un dios, pero pues al final esas cosas pueden derivar en muchos asuntos, ¿no? Así que pues se han dado estas cosas. También por ahí se ha estado investigando la atmósfera para ver si presenta algún tipo de cambio al quedarse la Tierra, o al menos en una franja, sin luz solar durante algunos minutos. Bueno, yo no le encuentro mucho sentido, porque en realidad todo el planeta en algún momento se queda sin luz solar cuando llega la noche, ¿no? Pero bueno, son cosas. Así que han habido varios asuntos en estos días, ¿no? Muy aparte, por supuesto, de las noticias que siempre nos llegan, de la actualidad política, ¿no? Esto del conflicto diplomático entre México y Ecuador, o lamentablemente las guerras que aún están en activo entre Rusia y Ucrania, o lo que está haciendo Israel también en Palestina, ¿no? Entonces, el ambiente en el mundo está movido, pero no es que tampoco que sea algo nuevo, algo extraño, porque durante todos los años de la humanidad siempre ha habido por lo menos alguna guerra o alguna batalla en activo en todo momento del año. Es parte, desgraciadamente, de la naturaleza del ser humano, que hasta ahora no entiende, no aprende a coexistir en paz. Pero bueno, eso es el presente. ¿Qué les parece si nos vamos hacia el pasado? Y cuando digo esto me refiero a que, bueno, lo voy a poner en contexto. Ustedes saben, se estila hasta ahora en muchos lugares, pero cada vez menos, porque la gente tiende más a dejar las grandes casas, y estas son demolidas y se transforman en edificios ratonera, y las personas terminan viviendo en espacios ridículamente pequeños y sobrevaluados, de pésima construcción, teniendo también que coordinar todo con otros seres humanos que viven confinados en espacios igual de pequeños. Y bueno, en fin, ¿no? La vida en estas cuestiones modernas. Pero los que aún viven en casas grandes, o cuando se vivía antes, siempre había pues el típico cuarto de desván, ¿no? El cuarto de aquellas cosas que ya porque están antiguas, o porque han pertenecido a algún pariente ya fallecido, de repente un abuelo, a papá o a mamá, pues son ahí guardadas, no son desechadas, pero que quizá alguien con curiosidad, un pariente joven sobre todo, hace su investigación y descubre auténticas joyas, ¿no? Ya sea de repente algún objeto que puede ser incluso de colección, o libros o distintas cosas. Yo me acuerdo cuando yo era pues muy joven, cuando era adolescente, así, me metía en la casa familiar en un cuarto que cumplía esta función, ¿no? Y ahí encontraba pues viejos cassettes, encontraba libros. Era una experiencia realmente increíble. También habían pues periódicos de muchos años atrás, pero eso eran otros tiempos. Ahora donde vivo pues no hay eso. Sin embargo, algún tiempo atrás visité la casa de un amigo de la familia, un señor ya de bastante edad, que ha tenido bastante recorrido en su vida en agrupaciones esotéricas. Digamos que su vida ha estado ligada con los asuntos entre espirituales y entre alternativos y hasta cosas del misterio.
pero pues es una persona que, aunque tiene una gran biblioteca, libros muy antiguos en su casa, es muy celoso de los mismos, ¿no? Como que te permite que leas algunas cosas, todo, pero no que les tomes foto, nada de ello. Entonces, bueno, y me dicen, ya, ok, ya, pues no tomo foto. Pero justamente dentro de uno de estos libros que estaba revisando, que era pues como un compendio explicativo del famoso Index de la Iglesia Católica, ¿no? El Index Librorum Prohibitorum, uno de los libros prohibidos o desaconsejados, ¿no? Y entre todo eso pues había un recorte de periódico del año 1982 del diario El Comercio, que bueno, ahora nosotros pues estamos ya perdiendo la costumbre, y de hecho hay ciudades a las que prácticamente no llega, también por la distancia y por el costo del envío, los diarios físicos. Entonces la gente lee diarios locales pequeñitos o se entera por la internet o por los otros medios, radio, televisión, de las noticias. La cosa es que antes sí pues la prensa escrita tenía un peso mucho mayor, porque era la forma en la que te enterabas de lo que sea que haya ocurrido, aparte de la radio y la televisión, ¿no? Hasta no hace tanto ha sido eso en realidad. Y bueno, estaba este recorte, así que en ese tiempo no era que se publicara cualquier cosa, todo tenía que pasar filtros muy estrictos, comprobaciones, así que tiene un peso añadido en cuanto a confiabilidad esto que encontré, y que sí me permitió este señor fotografiarlo, porque pues no era parte de los libros, era simplemente un recorte. Eso sí, fotografiarlo, no llevármelo. ¿Y de qué trataba esto? Pues ustedes recordarán que en un programa anterior yo les hablé, y lo he hablado en realidad más de una vez, de estas evidencias que habría de la existencia de antiguas civilizaciones que no han sido aún aceptadas, no han sido descubiertas oficialmente por la ciencia, ¿no? O también cuando se dice que el mundo ha estado más interconectado de lo que pensamos en el pasado, ¿no? Que quizá no era cosa de todos los días, pero que cada tanto podían haber llegado, no sabemos, de repente los fenicios, los romanos, los templarios y tantos otros, a la América precolombina, ¿no? Por eso es que de cuando en cuando se encuentran cosas bastante singulares que parecen hacer notar una conexión entre las civilizaciones americanas y otros grupos de seres humanos alrededor del mundo. Y de esto pues hemos hablado, como digo, en el programa en más de una ocasión. Yo también he estado en lugares, sobre todo arqueológicos, muy llamativos, como Huaricanga, en la provincia de Barranca, al norte de Lima, donde pues parecería que se trata de los típicos menires, como los que hay en realidad como parte de la prehistoria europea, ¿no? Pero aquí, bueno, también se ha encontrado en otros lugares de América. ¿Y qué es lo que yo encontré en este libro? Como digo, un recorte del diario El Comercio del jueves 30 de septiembre de 1982, o sea que este recorte es más antiguo que yo por varios años. Y se titulaba La más antigua de las altas culturas americanas. Voy a leerlo, ¿qué les parece? Y de ahí un comentario extra. La más antigua de las culturas americanas. El profesor Dr. Jacques de Mahieu, director del Instituto de Ciencia del Hombre de Buenos Aires, anunció el asombroso y muy valioso descubrimiento de nuevos elementos antropológicos y arqueológicos que permiten situar en el noroeste de la Argentina la más antigua de las altas culturas americanas. En el curso de más de 50 años de excavaciones de 1896 a 1948, el arqueólogo francés Emilio Wagner encontró en la provincia de Santiago del Estero, Argentina, unas 75.000 piezas de cerámica, huesos y metales, idénticas por sus formas y sus motivos, representaciones y símbolos, a las que Heinrich Schliemann había desenterrado en las ruinas de Troya. Sus conclusiones, por lo demás a menudo fantasmagóricas, no fueron aceptadas por la gran mayoría de sus colegas, los que hasta hoy se obstinan en considerar la cultura de Santiago del Estero como estrictamente indígena, apenas anterior a la conquista española. Un nuevo dato indiscutible acaba sin embargo de dar la razón en cuanto al esencial a Emilio Wagner. Los análisis efectuados por radiotermoluminiscencia a pedido del Instituto de Ciencia del Hombre en el Centro de Investigaciones Nucleares de Estrasburgo, también en Francia, permiten en efecto datar en 1200 años antes de nuestra era esas piezas de cerámica.
las más antiguas de los yacimientos en cuestión. Esta datación, sin hablar de algunos motivos comunes, vincula la cultura de Santiago del Estero con los menhires esculpidos de tipo europeo del valle de Tati, en Tucumán, Argentina, de Tafi en realidad, de Tucumán, Argentina, y más especialmente con el conjunto recientemente destruido del Mollar, cuyos alineamientos ofrecen, como permitió establecerlo un estudio arqueoastronómico del Instituto de Ciencia del Hombre, 48 coincidencias con las 18 direcciones significativas del Sol, la Luna y Venus, lo que solo se hubiera podido obtener por casualidad colocando los menhires 4 por 10.59 veces, o sea, un 4 seguido de 59 ceros, o sea que no puedes obedecer a la casualidad, ¿no? Entre el valle de Tafi y Santiago del Estero, cerca del pueblito de Ticuchó, el profesor Jacques de Mahieu y su colaborador, el profesor Pedro J. Ferrera de Castro, descubrieron en las ruinas de dos aldeas fortificadas hasta ahora desconocidas 17 inscripciones rúnicas hiperbóreas, idénticas en cuanto a sus caracteres prealfabéticos a las que en el norte de Europa pertenecen a la Edad de Bronce. Otras inscripciones del mismo tipo también pudieron ser reveladas en vasos de Santiago del Estero. A esta se agrega una inscripción líbica de la misma época. En las colecciones de cráneos recogidos en urnas funerarias de la cultura de Santiago del Estero, el profesor de Mahieu identificó por mediciones piezas óseas que pertenecen sin duda alguna a los hombres de Cromañón, vale decir a los constructores de megalitos. Otras inscripciones rúnicas hiperbóreas fueron relevadas por el Instituto de Ciencia del Hombre en pinturas rupestres del Cerro Colorado en la Sierra de Córdoba, Argentina, región esta donde los conquistadores encontraron a extraños indios barbados que vivían en casas de piedra semisubterráneas como las de los escandinavos de la Edad del Bronce y previstas de una especie de sauna y que además utilizaban armas de acero. Ahora entendemos cómo sucede que en la cordillera de los Andes, hoy día despoblada de las provincias de Catamarca y La Rioja, figuren el topónimo precolombino de Thule, que es el nombre dado por los griegos a Escandinavia, y 5 veces el de Troya, con el significado de fortaleza, dos términos estos que no pertenecen a ninguno de los idiomas indígenas de la región. El único lugar donde los hiperbóreos que traían el ámbar del Mar del Norte y del Báltico y los libios que se encargaban de distribuirlo en la zona del mar Mediterráneo vivieron juntos fue la ciudad de Troya antes de su toma a fines del siglo XIII antes de Jesucristo. Un grupo de estos sobrevivientes de la ciudad fortaleza, cuya suerte constituye un misterio desde hace 3000 años, se habría establecido pues en el Nuevo Mundo. Este descubrimiento es el más importante y el más sensacional de nuestro siglo, en el triple campo de la antropología, la arqueología y la historia. Bueno, esto es lo que salió publicado en el diario El Comercio, como digo, el jueves 30 de septiembre de 1982, donde se anunciaba que se había encontrado entonces la que sería la más antigua de las altas culturas americanas. Pero no solamente eso, sino que está hablándonos de que esta cultura habría sido el resultado de la incursión, de la llegada de, por un lado, escandinavos, vikingos, ¿no? Que habrían dejado inscripciones rúnicas, y también, por supuesto, incluso de habitantes de la ciudad de Troya, que cuando esta fue conquistada e invadida, pues habrían huido hacia donde pudieran, atravesando primero el mar Mediterráneo, luego el Atlántico, y al internarse en Sudamérica, pues habrían llegado hasta Santiago del Estero, en el noroeste argentino, ¿no? Entonces, un recorrido sorprendente, y también se habla pues de la presencia de pobladores líbicos, o sea, del norte de África. Y también hay una cuestión con los tiempos, porque al hablar de constructores de menhires, de hombres de Cromañón y de todo esto, está retrotrayéndose mucho más atrás. Se habla pues de estas investigaciones que no son hechas por cualquiera, sino por institutos de mucho prestigio, y que lo que se habrían encontrado pues serían restos que reescribirían
la historia conocida, no solo del continente americano, sino de la historia de la humanidad al completo, ¿no? Y sin embargo, esto quedó ahí, ni ha sido reconocido como el hallazgo del siglo XX ni como nada, pero a mí me recuerda lo que, por ejemplo, hablaba James Churchward respecto, por ejemplo, también a William Niven. Bueno, William Niven era uno de estos investigadores que comentaba que bajo lo que actualmente es la delegación Azcapotzalco en Ciudad de México, pues había encontrado hace mucho tiempo atrás, inicios del siglo XX, una especie como de estatuilla china y una serie de caracteres, una serie de objetos que hablarían de una conexión entre no solamente la América precolombina y Asia de esos tiempos, sino incluso de un continente desaparecido en el Océano Pacífico, ¿no? Así como muchos hablan de, por ejemplo, de la Atlántida, ¿no? Sería el continente perdido de Mu, que habría sido habitado por alguna civilización bastante avanzada para su momento, y que pues generalmente cuando se habla de Mu, de Lemuria, de la Atlántida, la gente tiende a pensar, sobre todo en los ambientes esotéricos y en los ambientes del mundo del misterio, como si se tratara pues prácticamente de una civilización espacial, pero antes de las civilizaciones oficialmente conocidas, ¿no? Aunque no hay evidencia de que sea tanto así, pero podrían por supuesto haber existido grandes masas de tierra en el Pacífico y en parte del Atlántico que quedaron pues sumergidas posiblemente al final de la glaciación, ¿no? Del periodo glaciar. Tantas cosas pueden haber ocurrido, pero es parte de lo que también se comenta, ¿no? De que habrían existido distintos hallazgos arqueológicos, sobre todo en los siglos XIX y XX, que como resultaban inconvenientes para la ortodoxia científica, fueron acallados, fueron ninguneados, para que todo siga calzando en los libros, ¿no? Hay al parecer mucha pereza para querer reestructurar el conocimiento que se asume como ya establecido. Lo mismo también decían, por ejemplo, de las piedras de Ica, ¿no? Aunque esto ya es bastante más fuerte, porque el doctor Javier Cabrera de Arquea, que en paz descanse, pues que fue quien dio a conocer esto también a nivel internacional, pues hablaba que estos cantos rodados encontrados supuestamente pues en la región Ica, ya sea por huaqueros, ya sea por distintas personas, y que mostraban escenas imposibles, ¿no? Como si fuera de una antigua civilización que realizaba proezas técnicas tales como operaciones al cerebro, al corazón, una especie como de naves o pájaros mecánicos sobre los que iban montadas estas personas, entre otras cosas muy extrañas, ¿no? Lo que el doctor Javier Cabrera Arquea denominó como la civilización gliptolítica, que habría desaparecido según él con el diluvio. Pues bueno, hay estas cosas, y también se ninguneó desde la ciencia, ¿no? Yo hace no mucho estuve por Supe, me quedé pues alojado en un hospedaje muy bonito, y curiosamente ahí me encontré también con el misterio, porque ahí tenían varios ejemplares de las piedras de Ica que pues el dueño del lugar había recibido mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces ahí es cuando me reencontré con uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. Y también pues han habido, como digo, otra serie de elementos que se han ido encontrando con el tiempo, los famosos zooparts o objetos fuera de tiempo, que también muy convenientemente, como el cubo de Salzburgo y otros, se dejan como que por ahí reposar y olvidar porque resultan incómodos.